Prepárate para asombrarte con la conmovedora historia de un gato rescatado que encuentra a un amigo inesperado en un perro juguetón. Sé testigo de cómo florece su vínculo único, recordándonos la magia de la amistad. El refugio era ruidoso. Era un lugar de ladridos que resonaban, de maullidos desesperados. Liam pasó junto a las jaulas. Sus pasos se sentían pesados. Cada jaula contenía una historia de abandono, una historia de pérdida. Buscaba un alma tranquila, un compañero para su perro grande y bobalicón, Barney. Vio primero a los perros, saltaban contra la malla de alambre, sus colas se movían con una esperanza frenética, sus ojos suplicaban: «Elígeme, quiéreme, llévame a casa». A Liam le dolía el corazón por cada uno de ellos, pero en su casa ya había un perro maravilloso y feliz. Estaba allí por un gato. Se trasladó a la gatería. El aire cambió. Era más cálido, lleno del suave zumbido de los ronroneos y el agudo olor a antiséptico. Los gatos holgazaneaban sobre mantas, se estiraban en rendijas de luz solar. Algunos se frotaban contra los barrotes de sus recintos, sus voces trinando una bienvenida. Eran vendedores anunciando su afecto, y entonces lo vio. En la última jaula, escondido en el rincón más oscuro, un pequeño gato gris. Estaba acurrucado en una bola apretada, un nudo de pelo y miedo. Su pelaje estaba opaco y enmarañado en algunas partes. Su cuerpo era delgado. Se podían ver las afiladas crestas de su espina dorsal. La ficha del refugio estaba sujeta a la puerta. Solo decía Milo. Encontrado como callejero, edad estimada, 2 años. Liam se agachó. Habló en voz baja. «Hola, Milo». El gato no se movió, pero 2 grandes ojos verdes se abrieron. No eran ojos suplicantes, no eran ojos enfadados. Eran ventanas a un mundo de puro terror. Observaban a Liam sin parpadear, esperando un golpe, un ruido fuerte, una razón para correr. No había a dónde correr. La voluntaria del refugio se acercó. «Oh, ese», dijo con la voz teñida de lástima. «Lleva aquí semanas, no deja que nadie lo toque. Solo se esconde. Estaba en mal estado cuando llegó. Creemos que vivió en las calles durante mucho tiempo». Liam miró a los otros gatos. Los amistosos, los fáciles, los que se deslizarían en un hogar sin causar problemas. Luego volvió a mirar a Milo. Vio el temblor en el pequeño cuerpo. Vio el miedo profundo y arraigado que se había convertido en el mundo entero del gato. Algo se movió en el pecho de Liam. No quería un gato fácil. Quería dar un hogar al que más lo necesitaba. «Me lo llevo», dijo Liam. El viaje en coche a casa fue silencioso, excepto por el sonido del miedo de Milo. Era un gruñido bajo y gutural que vibraba a través del transportín. Liam no puso la radio. Condujo despacio, con cuidado. Habló al transportín con una voz baja y tranquilizadora. «Está bien, pequeño, ya casi llegamos, vas a estar a salvo ahora». Dudaba que el gato lo entendiera. Dudaba que el gato creyera en la seguridad. Dentro de la casa, Liam dejó el transportín en el suelo de la sala de estar. Abrió el pestillo, se alejó, se sentó en el suelo haciéndose pequeño. Esperó, no pasó nada durante mucho tiempo. Entonces, la puerta se abrió con un crujido. Una nariz olfateó el aire. Apareció una cabeza gris, con las orejas pegadas al cráneo. Los ojos verdes recorrieron la habitación. Escanearon cada sombra, cada mueble. Vieron 100 amenazas. Entonces Milo se movió. No era un gato caminando. Era un borrón gris. Un rayo de pánico silencioso. Se lanzó a través del suelo de madera. Se zambulló bajo el gran sofá de cuero. Y luego el silencio. Liam suspiró. Sabía que esto sería difícil. Colocó un pequeño cuenco de comida y un cuenco de agua cerca del sofá. Puso una caja de arena en el rincón más alejado de la habitación. No intentó sacar a Milo. Lo entendía. El mundo le había enseñado a este gato que esconderse era sobrevivir. El trabajo de Liam era enseñarle una nueva lección. Solo tenía que ser paciente. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Eso era porque la fuente de todo el ruido estaba fuera en ese momento. La puerta trasera se abrió de golpe. Un torbellino de pelo dorado y jadeos felices estalló en la habitación. Barney había vuelto de su paseo con el cuidador de perros. Eran 100 libras de alegría pura y sin filtrar. Su cola era un arma de alegría masiva, golpeando contra los muebles y los marcos de las puertas. Su lengua colgaba por el lado de su boca en una sonrisa tontorrona. Era todo lo contrario a la criatura que se escondía bajo el sofá. Él era la luz del sol. Milo era una sombra profunda. Barney se detuvo en seco sobre la alfombra. Olfateó el aire. Su actitud despreocupada y feliz desapareció.
Su cuerpo se quedó quieto, su nariz se movió. Había un nuevo olor en su casa, un olor pequeño, peludo y asustado. Bajó la cabeza. Avanzó sigilosamente con movimientos lentos y deliberados. Se detuvo a unos metros del sofá. Gimió suavemente una pregunta. ¿Quién eres? La respuesta vino de la oscuridad. Un sonido como una mecha encendida. Un siseo bajo y amenazador. Era un sonido lleno de dientes, garras y desesperación. Barney dio un paso atrás. Miró a Liam, con sus ojos marrones muy abiertos por la confusión. Nunca en su vida le habían siseado. Todo y todos amaban a Barney. Era un buen chico, porque el nuevo Lord no quería ser su amigo. Liam se arrodilló y acarició la gran cabeza de Barney. Tranquilo, chicos, Sala está asustado. Tenemos que ser amables. Los primeros días fueron un estudio de contrastes. Milo permaneció bajo el sofá. Era un fantasma. La única prueba de su existencia era la lenta desaparición de la comida durante la noche. Los reveladores grumos en la caja de arena. Era una criatura de la oscuridad que solo se movía cuando la casa estaba quieta y en silencio. Barney, por otro lado, era una criatura de la luz. Vivía su vida en voz alta, jugaba con sus juguetes chirriantes, perseguía los rayos de sol en el suelo, seguía a Liam de habitación en habitación, sus garras marcando un ritmo feliz en el suelo de madera. Pero Barney también era consciente. Era profundamente consciente de la presencia silenciosa y temerosa en su hogar. Su juego habitualmente bullicioso era un poco más apagado. A menudo se detenía en medio de un salto y miraba hacia el sofá. Parecía estar escuchando algo. Su cerebro perruno, simple y bueno, había decidido un curso de acción. Iba a ganarse a la nueva criatura. Una tarde, Barney estaba jugando con su juguete favorito, una ardilla de peluche gastada que había perdido la mayor parte de su relleno. La lanzaba al aire y la atrapaba. La sacudía ferozmente. Entonces hizo algo nuevo. Recogió la ardilla, se acercó al sofá, la empujó suavemente bajo el fleco polvoriento, luego retrocedió, se tumbó en la alfombra a unos 3 metros de distancia. Apoyó su gran cabeza en sus patas y esperó. Liam observaba desde el umbral de la cocina, conteniendo la respiración. Durante mucho tiempo no hubo nada. Luego, de debajo del sofá, emergió una única y delgada pata gris. Era cautelosa, vacilante. La pata tocó la ardilla de peluche, la palmeó una vez, 2 veces. Luego desapareció de nuevo en la oscuridad. La cola de Barney dio un único y suave golpe en la alfombra. No se movió, solo observaba. Parecía entender. Esto no era un juego de persecución. Era un juego de paciencia. Esto se convirtió en su ritual. Cada día, Barney llevaba una ofrenda al sofá. A veces era la ardilla. A veces era una pelota chirriante. Una vez fue uno de los calcetines de Liam. Dejaba su regalo y se retiraba a una distancia segura. No pedía nada a cambio, solo daba. Liam vio otras pequeñas señales. La noche estaba viendo la televisión. Barney dormía a sus pies. Por el rabillo del ojo, Liam vio movimiento. La cabeza de Milo se asomaba por detrás del brazo del sofá. No se escondía por completo. Estaba observando. Sus ojos verdes estaban fijos en el perro dormido. No había miedo en ellos, solo una curiosidad profunda y absorbente. Cuando Milo se dio cuenta de que Liam lo miraba, desapareció de nuevo. Pero era un progreso. Una pequeña grieta en el muro del miedo. Los días se convirtieron en una semana. Luego en 2. El espacio estaba cambiando. Milo ya no vivía exclusivamente bajo el sofá. Había descubierto la parte superior de la alta estantería. Era su castillo. Una percha elevada desde la que podía inspeccionar su reino. Allí estaba a salvo. Nada podía alcanzarlo. Desde su posición ventajosa observaba a Barney. Observaba al gran perro comer su comida. Lo observaba beber desordenadamente de su cuenco de agua, salpicando por todas partes. Lo observaba dormir la siesta en charcos de luz solar, sus patas temblando mientras soñaba con perseguir conejos. El miedo fue reemplazado lentamente por la fascinación. Esta criatura gigante y ruidosa no era una amenaza. Era torpe. Era ruidosa. Pero también era gentil. Nunca había intentado perseguirlo. Nunca le había ladrado. Solo le traía regalos y lo observaba desde lejos con ojos suaves y amables. Una tarde, un gran avance. Barney estaba profundamente dormido en la gran alfombra en el centro de la habitación. Rosticaba suavemente, un murmullo bajo que vibraba a través del suelo. Liam observó cómo Milo descendía de su fortaleza de estantería. Se movía con una nueva confianza.
Sus pasos eran deliberados, no de pánico. Cruzó el suelo sigilosamente. Se detuvo a unos metros del perro dormido. Olfateó el aire. El olor de Barney estaba por toda la casa. Pero esto era diferente. Esto era cercano. Milo dio otro paso. Y otro. Ahora estaba de pie junto a la montaña de pelo dorado. Bajó la cabeza y olfateó la cola de Barney. La oreja de Barney se movió mientras dormía. Milo se congeló, listo para salir corriendo. Pero el perro no se despertó. Envalentonado, Milo recorrió el perímetro del gigante dormido. Era un explorador trazando un nuevo continente. Finalmente encontró un lugar cerca de la espalda de Barney. Dudó por un momento. Luego se acurrucó en una pequeña bola apretada. No estaba tocando al perro. Había un respetable espacio de 6 pulgadas entre ellos, pero estaban compartiendo la misma alfombra. Estaban compartiendo el mismo trozo de sol de la tarde. Liam sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Cogió silenciosamente su teléfono y tomó una foto. Este era un momento para recordar. El comienzo de algo. La línea invisible entre ellos comenzó a disolverse. Milo empezó a bajar de su estantería con más frecuencia. Se sentaba en el brazo del sillón mientras Liam y Barney veían una película. Todavía mantenía la distancia, pero estaba presente. Era parte de la habitación. La gentil persistencia de Barney tuvo un efecto en la confianza de Milo. El perro era un puente hacia el mundo más amplio de la casa. Un mundo que Milo había tenido demasiado miedo de explorar. Una mañana soleada, Liam abrió la puerta trasera para dejar salir a Barney al patio cercado. Barney salió trotando felizmente con la nariz en el suelo. Liam estaba a punto de cerrar la puerta cuando vio un destello gris. Milo estaba sentado en el umbral. Miró el mundo brillante y verde de afuera. Miró a Barney, que ahora perseguía una mariposa. Volvió a mirar a Liam. Su miedo todavía estaba allí, un parpadeo en sus ojos. Pero también había algo más, curiosidad. «Está bien», dijo Liam suavemente. «Puedes ir a mirar». Milo dio un paso tentativo hacia el porche. Sus patas tocaron la madera cálida. Se congeló con todo el cuerpo tenso. Barney, sintiendo su presencia, dejó de perseguir a la mariposa. Se giró y miró a Milo. No se abalanzó sobre él. Simplemente se sentó en la hierba y esperó. Era un ancla de seguridad peluda y dorada. Milo dio otro paso. Y otro. Pronto estuvo en la hierba. Las suaves briznas le hacían cosquillas en las patas. Olfateó un diente de león. Vio pasar una abeja zumbando. Era un gato descubriendo el mundo por primera vez. Barney se quedó cerca, un guardaespaldas silencioso. Parecía entender que su trabajo era hacer que Milo se sintiera seguro. Ese día pasaron una hora juntos en el jardín. Milo exploró cada arbusto y cada maceta. Barney lo siguió a una distancia respetuosa. Cuando un coche ruidoso pasó por la calle, Milo se estremeció y empezó a correr. Barney se interpuso entre él y la valla, bloqueando el sonido, y Milo se calmó al instante. Estaba aprendiendo a confiar. No solo en Liam, sino en este perro grande y gentil que no le había mostrado más que amabilidad. El cambio en Milo fue asombroso. Era como ver una flor abrirse en cámara lenta. La criatura tímida y aterrorizada que se había escondido bajo el sofá durante una semana había desaparecido. En su lugar había un gato nuevo, un gato audaz, un gato juguetón. El vínculo entre él y Barney era ahora sólido. Era algo tangible. Liam llegaba a casa del trabajo y los encontraban no solo en la misma habitación, sino juntos, realmente juntos. Una noche entró y los encontró a ambos en la gran cama circular de Barney. Era un espacio al que Milo nunca se habría atrevido a entrar antes. Barney estaba tumbado de lado. Milo estaba acurrucado contra su cálido vientre, profundamente dormido. Su diminuto cuerpo gris subía y bajaba con las profundas respiraciones del perro. Estaba ronroneando, un sonido fuerte y retumbante de pura satisfacción que llenaba la silenciosa habitación. Su amistad floreció en un hermoso lenguaje tácito. Desarrollaron juegos. Milo se escondía detrás de una silla y se abalanzaba sobre la cola de Barney cuando pasaba. Barney, a su vez, fingía estar sorprendido. Luego inclinaba la cabeza y perseguía a Milo en un lento y torpe juego de pilla-pilla. Milo se escabullía bajo las mesas y alrededor de las sillas con movimientos rápidos y gráciles. Barney lo seguía, torpe y alegre. Comenzó el acicalamiento. Era la máxima señal de aceptación en el mundo animal. Liam observaba hipnotizado cómo Milo se sentaba pacientemente mientras Barney le daba unos cuantos lametones grandes y babosos en la cabeza.
La lengua de Barney era casi tan grande como toda la cabeza de Milo. Milo no se inmutó. Se inclinó hacia ello. Cerró los ojos. Después de que el perro terminara, Milo a veces se estiraba y comenzaba a acicalar la nariz de Barney con su propia lengua diminuta y rasposa. Era una asociación. Un dar y recibir. La personalidad de Milo, antes enterrada bajo capas de trauma, ahora estaba a la vista de todos. Era travieso. Aprendió a tirar los bolígrafos del escritorio de Liam, observando con fascinación cómo Barney intentaba atraparlos. Era afectuoso. Ahora saltaba al regazo de Liam por las noches, ronroneando y amasando su manta. Incluso saludaba a Liam en la puerta cuando llegaba a casa, frotándose contra sus piernas junto a Barney. Eran un equipo, un comité de bienvenida de pelo y patas. Ya no era solo Milo, el gato rescatado. Era Milo, el mejor amigo de Barney. Era Milo, el rey de la estantería, el terror de los insectos del jardín, la pequeña sombra gris que ya no tenía miedo de la luz. Un sábado por la tarde, Liam estaba sentado en el sofá, con un libro abierto en su regazo. No estaba leyendo, solo los observaba. Milo y Barney luchaban en la alfombra. Era un enredo suave y juguetón de gris y oro. Milo golpeaba la nariz de Barney con patas suaves, con las garras cuidadosamente retraídas. Barney mordisqueaba suavemente a Milo, sus grandes mandíbulas con cuidado de no herir a su pequeño amigo. Liam recordó aquel día en el refugio. Recordó la pequeña bola de pelo asustada en el fondo de la jaula. El gato que nadie más quería. El que la voluntaria llamó un caso difícil. Miró al gato seguro y feliz jugando en su suelo. El miedo había desaparecido de sus ojos. Había sido reemplazado por un brillo juguetón. Se dio cuenta de que no había rescatado a Milo. No realmente. Solo había abierto una puerta. Había proporcionado un espacio seguro. La verdadera misión de rescate había sido llevada a cabo por un Golden Retriever bobalicón con un gran corazón y una paciencia infinita. Barney no había intentado arreglar a Milo, solo había sido su amigo. Simplemente había ofrecido su compañía tranquila y constante, día tras día, hasta que Milo aprendió que finalmente estaba lo suficientemente seguro como para ser él mismo. La amistad, pensó Liam, era una poderosa clase de magia. No necesitaba palabras, no necesitaba tener sentido. Se podía encontrar en los lugares más insospechados. Entre un hombre y su perro, entre un hombre y su gato. Y lo más milagroso, entre un perro alegre de 100 libras y un pequeño gato, una vez roto. Miró alrededor de su sala de estar. Ya no era una casa silenciosa. Era un hogar, lleno de los suaves sonidos del juego, el golpeteo de una cola feliz y el fuerte y retumbante ronroneo de un pequeño gato gris que finalmente había encontrado su valor. Liam sonrió. No cambiaría esta vida hermosa, caótica y amorosa por nada. Había tantos otros Milos por ahí, esperando en jaulas, escondiéndose en rincones, esperando que alguien abriera una puerta y que un amigo, por improbable que fuera, les mostrara el camino hacia la luz.